la conversación invitamos a Carlos Aburto. Carlos es bachiller en letras con especialidad en historia de la PUC, especialista en educación por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y magíster en educación en la Universidad Virtual del Sistema Tecnológico de Monterrey de México. Te voy prestando. Es actualmente director editorial de SM Perú. Gracias, Carlos, por haber aceptado nuestra invitación. Bien, muy buenas tardes con todos, con todas. Primeramente, es un gusto estar acá en Trujillo. Agradecer a la Fundación Vice por la invitación para participar en un evento que, de primera impresión, es un evento predominantemente arqueológico, ¿no? Y una de mis primeras formaciones más bien viene de la historia, entonces por momentos me voy a sentir bicho raro en medio de tanto arqueólogo, pero con un placer enorme entre anoche y hoy día de nutrirme de tantas ideas, ¿no? De conocer también a personas a las que he leído, pero que no había conocido personalmente. Antes de empezar, quisiera hacerles una pregunta también, ¿no? ¿Cuántos de los que están acá sentados son profesores o enseñan o han enseñado en la escuela? Levánteme la mano, por favor. Sí. Entonces me parece oportuno un poco lo que voy a comentarles, porque tenemos al menos dos públicos, ¿no? Por un lado, personas que efectivamente enseñan en la escuela y personas que se dedican más bien a la producción de ese conocimiento académico, que en este caso es el conocimiento arqueológico, ¿no? Y en realidad creo que la mesa de esta tarde se centra en la otra pata de la mesa, ¿no? Hemos hablado del conocimiento académico, hemos hablado de una necesidad también de fomentar una actividad económica como es el turismo, y acá estamos hablando de educación y estamos hablando un poco de mediación, ¿no? Quienes estamos metidos en la educación, en mi caso, como editor, nos autodenominamos una suerte de mediadores también, ¿no? Entre el mundo académico y el mundo de la divulgación, pero en el buen sentido de la divulgación, ¿no? Porque a veces se cree que la divulgación no va en la misma línea de la rigurosidad, ¿no? Y en realidad escuché con mucha atención lo que dijo Elisa, porque me ha ahorrado un poco el trabajo de volver a repetir la visión más optimista, ¿no? De cómo deberíamos realmente enseñar esta parte del conocimiento histórico que proviene principalmente del conocimiento arqueológico, ¿no? Yo me quedaba pensando mucho en las ideas que ella soltaba. Por ejemplo, ella habló mucho de trabajar interrogando, formulándonos preguntas, ¿no? A partir de cuestiones muy concretas. Pero también es cierto, y en educación lo sabemos muy bien, que eso no es tan sencillo de conseguir, ¿no? Sobre todo si es que no hemos sido formados en una metodología que tenga como eje esa estrategia de enseñar a partir de la formulación de preguntas, fomentando la curiosidad, ¿no? Yo estudié también hace algunas décadas, como algunos de ustedes, y voy a empezar por el final, ¿sí? Esta es una prueba, mejor no se las muestro todavía, no se dejen influenciar. ¿Quién me puede contar una forma, una pregunta de primero de media de historia, que es donde se ubican principalmente los contenidos arqueológicos? Una típica pregunta que ustedes recuerden cómo fueron evaluados, ya no solamente cómo fueron enseñados, sino cómo fueron evaluados, luego de estudiar Chavín, Huari, Tiahuanaco, Moche, etc. ¿Alguien recuerda? ¿Qué les preguntaron luego de hacer cosas interesantes? ¿Sí? A ver, por acá hay una persona. Exactamente, ¿no? ¿De qué color era la cerámica Nazca, ¿no? Si era monócroma, si era polícroma, si era bícroma, y así no se evaluaban, ¿no? Pero eso pareciera que ha ocurrido hace mucho tiempo, ¿no? Hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, de pronto hace 40 años. A mí me llamó mucho la atención, no conseguí un ejemplo arqueológico, pero creo que podemos hacer la extrapolación.
Esta es la prueba de mi sobrino, que hoy tiene 19 años. ¿Sí? Terminó hace unos añitos nomás la escuela, una escuela privada, donde los profesores se cuidan mucho de trabajar los rótulos pedagógicos que el ministerio les pide, ¿no? Las competencias, las capacidades, los aprendizajes esperados, hoy los desempeños, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención porque además mi sobrino salió jalado en la prueba de historia y eso me dolió, ¿no? Porque es mi ahijado también. Y entonces decía, indicador de evaluación, identifica a partir de respuestas breves el proceso de los presidentes de la República desde la década de los 50 a los 70 en el Perú. Les leo solamente dos, ¿ya? Años en los que gobernó Odría en el Perú, ¿sí? Ojo, no es 1980, 2016, ¿sí? ¿Cuál fue el más alto cargo que ocupó Bustamante y Rivero a nivel internacional? Otra parte, indicador de evaluación, interpreta los contenidos breves sobre las exposiciones a partir de un cuadro de enlace colocando los números en las respuestas correctas. Entonces tenemos una serie de personajes o eventos que hay que relacionarlos. Bueno, alguien decía, creo que más de una persona siempre ha repetido que a los maestros se nos debe valorar no por lo que decimos, sino por cómo evaluamos, ¿no? Dicen, por sus evaluaciones los conoceréis. Si queremos saber realmente qué hace un maestro, no es tanto lo que dice, sino a ver cómo evalúa. Y lamentablemente, por eso le decía a Lisa, me ha dejado el trabajo sucio a mí, porque ahora tengo que escarbar un poco las tensiones, ¿no? Creo que ella muy bien ha esbozado, ha compartido con ustedes muchas ideas, algunas técnicas, algunas metodologías de cómo realmente debería enseñarse la historia en la escuela y en particular la historia de primero y media, que tiene mucho que ver con el contenido arqueológico. Los puntos que quería compartir con ustedes son estos: el sentido de la enseñanza de la historia, que es algo que no debemos olvidar, sobre todo cuando lo miramos desde el mundo académico o desde otros sectores, ¿no?, de la sociedad civil hacia la escuela. ¿Cuál es el sentido de la historia en la escuela? En ese marco me parece pertinente plantear los puntos 2 y 3, es decir, cuáles son las expectativas y demandas sobre la historia local regional, ¿no? Porque, digamos, en algún sentido hay un interés por entender la historia en lo más inmediato, pero estamos hablando de escalas, ¿no? Lo más inmediato puede ser mi distrito, puede ser mi valle, o puede ser algo mucho más amplio como la libertad. Y por lo tanto, ¿qué tensiones se producen al momento de la elaboración de materiales educativos para la enseñanza de lo regional? Y aquí también he hecho mi acto de contrición, porque como soy editor, también me ha tocado pensar sobre lo que no hacemos como editores al momento de elaborar los materiales educativos. Y entonces, por curiosidad, lo que hice fue mirar otros casos de otros países, porque una primera conclusión a la que llegaba era que de pronto, ya que tenemos una tradición de país muy centralista, de pronto era por el centralismo que lo regional se perdía de vista. Y entonces dije, vamos a ver el caso de dos países distintos, Argentina, ¿no?, y España, que vienen de una experiencia política un poco más descentralizada, ¿no? Una basada en las provincias y la otra en las autonomías. Y me hacía la pregunta, a ver, ellos, ¿cómo abordan, si lo abordan también, desde la elaboración de los materiales educativos, la cuestión de lo local regional, ¿no? Y un poco también me llevé algunas sorpresas, ¿no? Y finalmente hay unas preguntas que nos recordó esta mañana Lilia, y que bueno, también quise no evadirlas y por lo menos plantear algunas respuestas. Con respecto al sentido de la enseñanza de la historia, la primera idea es que no se trata simplemente, o no se limita a bajar un saber académico a las aulas, ¿no? Y acá hay un problema con respecto a cómo bajar el conocimiento arqueológico, efectivamente, para niños de primaria
y para adolescentes de primera y media, ¿no? Es decir, cuando todavía las categorías temporales son un poco difíciles de aprender, de comprender, y de pronto tienen que aprender los orígenes de la humanidad, el paleolítico, el neolítico, y todas categorías temporales muy gruesas, ¿no? Ahora, nuestro currículum, además, desde hace varios años, es un currículo que apuesta por el enfoque competencial. Y entonces la enseñanza de la historia y por lo tanto también del contenido arqueológico donde tenga lugar, se enmarca dentro de la competencia, construye interpretaciones históricas, ¿no? Es una competencia que particularmente considero bastante ambiciosa porque requiere para empezar una transformación en la manera también como hemos sido educados y también como han sido formados muchos de los docentes, ¿no? Vamos, 10. Sí. Otra idea importante que no debemos olvidar es de que el sentido de la enseñanza de la historia y también el conocimiento arqueológico, que en la mañana se decía, es también consolidar, ayudar a generar sentido de pertenencia, ¿no? Hay una finalidad muy fuerte en la escuela y es que nos debe ayudar a generar identidad y sentido de pertenencia. Y esto en el caso de nuestro como país, digamos, tiene ya unas primeras tensiones, ¿no? La primera tensión es que cuando examinamos gran parte de la literatura, de las ciencias políticas, de las ciencias sociales, somos un país que durante mucho tiempo ha reclamado, digamos, que no hemos logrado justamente eso, lo difícil que ha sido a lo largo de nuestra historia por consolidar una identidad nacional. Y en ese contexto, o vinculado al anterior también, cuando he tenido la oportunidad de conversar con profesores de regiones, no solamente acá en Trujillo, en Arequipa, en Cusco, en Piura y en Lima incluso, una demanda de los profesores siempre es su percepción de que en los libros, en los materiales didácticos, dicen hay mucho contenido de fuera y poco contenido local. Es una valoración, no significa que sea así exactamente, pero hay que entender el porqué de esa valoración, ¿no? A veces creo que también hay ciertos discursos que ellos extrañan en los materiales educativos, sobre todo de los últimos tiempos. Lo regional, ¿no? Las expectativas y demandas sobre la historia regional. Bueno, curricularmente, el currículo nacional, digamos, abre una primera puerta para poder abordar la cuestión de lo local regional, ¿no? Que es este concepto que en realidad es mucho más amplio, no se restringe solamente a esto, que es el concepto de la diversificación curricular, ¿no? El asunto es que cuando uno lee el currículum o uno lee los documentos ministeriales donde se habla de que efectivamente los gobiernos regionales, las entidades más locales, las escuelas, deben diversificar el currículum, al final lo dejan demasiado amplio. Y eso hace que cuando uno pregunta ya a profesores y académicos cómo se trabaja realmente en lo regional, en los distintos lugares, ocurre de todo, ¿no? Me comentaba, por ejemplo, un historiador de Ayacucho, que cuando a veces ellos han intentado impulsar en el trabajo con docentes, el trabajo en lo regional, la primera objeción que surge por parte de los propios docentes es que ya tienen un currículum muy sobrecargado de contenidos y entonces meter lo regional o lo local ya no entra dentro de su planificación. Uno podría decir, ¿esta es una excusa, es un pretexto o realmente es un problema de fondo? Y creo que son ambas cosas, ¿no? Lo otro es la escasa producción académica y de divulgación, porque claro, producción académica hay, pero la producción académica no lo regional a veces no necesariamente luego va en consonancia con el tipo de enfoque que requiere este enfoque competencial. Y ahí viene una tensión que a veces nuevamente tensa las relaciones entre las regiones y Lima, ¿no? Porque ¿quién determina qué contenido es más pertinente para luego bajar a la escuela?
Para que se entienda esto de la sobrecarga curricular, hay que entender también en qué contexto hoy en día se enseña la historia, ¿no? Para empezar, no hay un curso de historia, hay áreas curriculares dentro de las cuales hay una parte que tiene que ver con esta competencia histórica. En el caso de la primaria, por ejemplo, como bien lo mencionaba Elisa, es el área de personal social y ahí tienen un poco su carga horaria, ¿no? En general de tercero a sexto, 4 horas. Pero no significa que el profesor, la profesora, puedan dedicar todo ese tiempo a la enseñanza de la historia, sino que tienen que compatibilizarlo con los otros contenidos, ¿no? Que tienen que ver con el desarrollo personal, o que tienen que ver con el Estado, o que tienen que ver con la geografía. Y en la secundaria ocurre algo parecido, ¿no? Está Ciencias Sociales, que tiene 3 horas, y pasa lo mismo, ¿no? Porque hay que compartir el tiempo para ver contenidos de historia, contenidos de geografía y contenidos de economía. ¿Nos quedan 5? Sí, y la historia, digamos, no es la que sale peor parada, porque a veces se sacrifica un poco más la geografía en favor de la historia. También al momento de producir ya los materiales educativos, entonces lo que notamos es esto, ¿no? Ese divorcio que hay, un viejo problema entre producción académica y de divulgación, la disonancia entre narrativas históricas locales, regionales, frente a las de Lima y otros ámbitos académicos, pero también a veces el desinterés de las editoriales de alcance nacional o transnacional por producir este tipo de contenido, ¿no? Ahora, no es una cuestión de no producirlo porque no nos dé la gana, sino porque luego los mercados son tan pequeños que al final no resulta rentable, ¿no? Entonces, salí un poco a averiguar qué hace Argentina, por ejemplo, ¿no? Un país con una tradición más descentralista, donde hay 24 jurisdicciones y donde el tema educativo es de competencia de las provincias, ¿no? Bueno, algo interesante que vi en el currículum de Argentina es que ellos lo que hacen es ubicar, darle un lugar en todo el programa, ¿no?, a lo regional. Generalmente lo ubican, no he terminado de comprender por qué, en cuarto de primaria. Y entonces en cuarto de primaria, digamos, desarrollan llevan a las editoriales a desarrollar unos materiales específicos donde suministran todo un marco, todo un cuerpo, ¿no?, de contenidos, donde ven, por ejemplo, este es el material de Córdoba, ¿no? Córdoba en la Argentina, los ambientes en el territorio cordobés, las actividades económicas en el territorio, y luego el enfoque histórico es desde la perspectiva de los grupos sociales. Lo que pasa es que el currículo argentino trabaja mucho a partir de escalas, ¿no? Entonces en cuarto es lo regional, las provincias, en quinto es la Argentina, y luego va subiendo a otras escalas geográficas. En España, que desde el 92 también, digamos, parte de la educación tiene que ver con las autonomías, ocurre algo parecido, pero vinculado principalmente a aquellas autonomías que tienen otra lengua, es decir, las autonomías que más reclaman contenidos regionales, ¿no?, de historia, geografía, economía, son aquellas autonomías, ¿no?, que aparte de hablar el castellano, hablan otra lengua. Entonces, ¿cuál es la respuesta desde el mundo editorial? Bueno, no cambian tanto el discurso central de los manuales, pero, por ejemplo, crean unos atlas autonómicos y suministran a los docentes recursos digitales, ¿no? Entonces, este es el ejemplo de una de las comunidades que menos trabaja lo regional, porque lógicamente es la capital. Voy a las preguntas para no evadirlas, ¿no? Lira nos planteaba 3 preguntas. La primera era si efectivamente los estudiantes disfrutan de estos lugares, en este caso concreto de los de patrimonio arqueológico, cómo lograrlo, qué deberían hacer, aprender de ellos, es el mismo conocimiento que generan los arqueólogos, qué deben ofrecer los centros arqueológicos y museos de sitio pensado en modo pedagogía. Definitivamente, desde mi experiencia también como profesor,
Yo creo que cuando uno plantea o ya tiene programada la institución una salida de campo, una visita a un lugar, la primera reacción del estudiante es positiva. Total, van a dejar las cuatro paredes del aula y claro, es el día de paseo, ¿no? Y el problema también es ese, que cuando no se planifica bien la visita, lógicamente todo puede quedar en lo que decía Lilia, de que luego cuesta mucho mantener la atención de los chicos. Hay otros colegios, hay otras escuelas, por ejemplo, conversaba con las profesoras del Colegio Montessori de Piura, ¿no?, que tienen más instalada esta metodología a partir de proyectos, que también hacen visitas a centros arqueológicos. Ellos ubican la visita al centro arqueológico dentro de una secuencia didáctica donde la visita es el durante. Y efectivamente en el durante hay también que recopilar información, pero los estudiantes ya han desarrollado una actividad previa que es más problematizadora, ¿no?, donde tratan de informarse sobre el contexto, no restringiéndolo a lo arqueológico, sino que vinculan también la problemática social, económica en la que se enmarca dicho lugar. Y hay una actividad posterior que a veces es una actividad de comunicación, a veces exposiciones que hacen al resto de compañeros. La visión integral de las visitas a los lugares arqueológicos me parece fundamental, es decir, no puede ser solamente digamos, esa experiencia de visita al objeto, como decía en la mañana el doctor Lumbrera, sino esa comprensión, ¿no?, de otra realidad humana que nos interpela, que nos genera interrogantes. Rápidamente, la segunda pregunta es los materiales, ¿no? ¿Qué tipo de materiales hay? Voy a empezar con el segundo punto. Desde el Estado y desde las propias editoriales, la producción de materiales ha quedado muy restringida a materiales generales, ¿no? Todos son del ámbito nacional. Creo que una oportunidad que no se está aprovechando, por ejemplo, es esta política también del Ministerio de la dotación de bibliotecas de aula. Porque las bibliotecas de aula, que si bien diversifican títulos académicos para que los estudiantes puedan consultarlas, todavía se siguen quedando a nivel de lo nacional, cuando de pronto allí podrían diversificarse los títulos, ¿no? Y se podrían establecer alianzas entre editoriales, universidades locales, para producir esos conocimientos, como decía Lilia, en modo pedagogía y mirado desde la escuela, ¿no? Y que además garanticen una rigurosidad. Y la otra pregunta, ¿cuál es el lugar de la historia local regional en el currículum? Yo creo que el currículum es muy general, es muy amplio, es decir, da cabida a que se puedan hacer buenas experiencias, y sé que hay escuelas que lo hacen y que la metodología que más trabajan es la metodología de proyectos, pero también encubre o digamos, luego no garantiza que realmente todas las escuelas puedan insertar lo regional en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, me limito al tiempo. Gracias. Mientras que nos van colocando la siguiente ponencia, como en el caso anterior, supongo que cada uno de ustedes se ha quedado con algunas de las inquietudes o ideas que nos ha planteado Carlos. Yo me quedo con dos. Esta idea de realmente estar claros y poder aportar a esta discusión entre qué consideramos un conocimiento académico y cómo debería llegar este conocimiento a la escuela. Él nos habla de este conocimiento más de divulgación, que por ser de divulgación no quiere decir que pierda su pertinencia o su rigurosidad, pero desde otro punto que facilite que realmente nuestros chicos y chicas tengan acceso y posibilidad propia a comprender lo que se les está dando. Y luego me ha parecido súper importante ese planteamiento que él está haciendo de una oportunidad que quizás tenemos que aprovechar, ¿no? Esta idea de las bibliotecas de aula. Si es cierto que tenemos que dar material a nivel nacional, ¿por qué no aprovechar las bibliotecas de aula
para poder generar materiales con los cuales cada escuela, cada región pueda profundizar en los conocimientos de sus propios entornos. Evidentemente esto implica ¿qué cosa? Alianzas, implica que se pueda trabajar con editoriales, con universidades, con gobiernos locales, con experiencias también exitosas que se hayan hecho en museos. En la mañana ya Denise nos hablaba también de algunos ejemplos de cómo se trabaja ya con niños de otra manera en el Museo de Sitio de Pachacamac. Así es que retos y oportunidades creo que vamos dejando sobre la mesa. Pasamos entonces a la tercera pregunta.